buenas tardes, mi nombre es Felipe Mendoza y mi grupo está conformado por Vanessa Marín, Roxana Acosta, Isabel Quijada, José Guerra, Abraham Fuentes y Rosbelis Moreno. En este caso nosotros vamos a hablar un poco acerca de la célula, cuál es su función, cuál es su estructura y sobre todo vamos a hablar un poco acerca de diversos procesos biológicos que tienen un grado de relación finita e importante con esta magnífica estructura interesante como lo es la célula. Así que bueno, sin más nada que decir, comenzamos con la célula. Nosotros podemos definirla como la unidad mínima de vida. Eso es, en pocas palabras, la célula. Es un concepto que generalmente se ha ido evolucionando gracias al avance de las ciencias médicas, de las ciencias biológicas, de las ciencias naturales. Es un concepto que sobre todo cuando nosotros lo analizamos nos damos cuenta de que la célula tiene un grado de complejidad y de importancia mucho más grande del que aparenta. Esto se debe a que la célula es la unidad mínima de vida y por lo tanto, bueno, la célula debería ser la estructura biológica más pequeña que tiene la capacidad de vivir. Sin embargo, hay otros textos de fisiología, de biología celular, otros textos de citología que nos dan un concepto mucho más amplio de la célula, que nos dice básicamente que la célula es la unidad fundamental y funcional de todos los seres vivos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los seres vivos estamos compuestos por células, ya sea de uno o más tipos, ya que tenemos células musculares, tenemos células nerviosas, tenemos células sanguíneas, tenemos células digestivas, tenemos un sinfín de células, cada una con funciones diferentes, especializaciones diferentes, pero que comparten rasgos similares, ¿no? También otras características, es más, si estamos compuestos de muchas células, es también que nuestras interacciones y nuestras funciones como seres vivos dentro del ecosistema van a estar determinadas y reguladas por estas células, ya sea por su presencia, por la ausencia o por la modificación de alguno de estos tipos de células. Por lo tanto, la célula es verdaderamente importante. Otra característica que define a la célula es el hecho de que la célula comparte las mismas características que tenemos los seres vivos más desarrollados, los seres vivos multicelulares, a pesar de su diminuto tamaño. La célula también se relaciona, la célula también se reproduce, la célula se desarrolla, la célula necesita también mantener un ambiente interno adecuado. La célula cumple con todas estas funciones, por lo tanto la célula es verdaderamente magnífica, es verdaderamente importante, ¿no? Otra cuestión, antes de ir ya a la parte de la estructura, es necesario pasar por la historia, ya que fue en el año 1665 donde Robert Hooke, un científico inglés, descubrió por primera vez en la historia de la humanidad, observó por primera vez en la historia, una célula. De hecho, lo que hizo fue un delgado corte a un corcho y luego lo colocó en el microscopio y observó de que su estructura estaba dividida por celdillas, que por lo tanto él denominó semanas más adelante y posteriormente las denominó como células, y de ahí es donde viene el nombre. Esto significó un avance enorme para el mundo de la biología, de la medicina, pero que incluso a pesar de que fue un avance enorme en ese momento, no fue sino hasta el año 1950 gracias a los avances de la microscopía, donde se permitió observar con detenimiento y alta resolución, definición, los organelos de la célula gracias al microscopio electrónico de barrido. Ahora, entrando más en cuestiones de célula, nos encontramos con dos tipos de células. Tenemos células eucariotas y tenemos células procariotas. Las células eucariotas son células que contienen un núcleo verdadero, esa es la característica principal de ellos, contienen un núcleo y a su vez este está rodeado por una membrana, todos los organelos están rodeados por una membrana. La gran mayoría de los organelos están rodeados por una membrana, mientras que en la célula procariota no hay núcleo, porque la célula carece de este tipo de organelo, pues, sí, por lo tanto los organelos todos están flotando libremente en el citoplasma. En la célula eucariota no, la célula eucariota es más especializada, cumple con funciones más específicas, los organelos están diseñados mucho mejor para atender cualquier tipo de situación, sintetizan proteínas, están siempre en ese proceso. Por lo tanto, una de las partes más importantes de las células que tenemos, y vamos a empezar por acá, es el citoplasma. El citoplasma, tal como vemos aquí, es una sustancia gelatinosa, una sustancia semilíquida, en el cual están flotando
los organelos. El citoplasma también alberga una gran cantidad de proteínas y de macromoléculas, así como también tiene algún tipo de macromolécula, de sustancia que la célula no necesita, pero que posteriormente será expulsada de su interior, del organismo. Así que una vez tenemos el citoplasma, también tenemos los ribosomas. Los ribosomas son quizás el organelo más importante de la célula, porque se encarga de hacer la síntesis de proteínas, ¿no? Y sin embargo, los ribosomas, tenemos dos tipos de ribosomas. Tenemos los ribosomas libres y tenemos los ribosomas unidos. Los ribosomas libres cumplen funciones en el citosol, la sustancia que conforma todo el citoplasma, y se encargan de la síntesis de proteínas en ese sitio. Y los ribosomas unidos son ribosomas que están adheridos a las paredes del retículo endoplasmático rugoso, ya organelo de que hablaremos más adelante. Los ribosomas se forman en una estructura de la célula que no se está dividiendo constantemente, como lo es el nucleolo. El nucleolo sintetiza un tipo especial de ARN, un ácido nucleico. Sintetiza un tipo especial de ARN llamado ARN ribosómico. Este ARN ribosómico es el que se encarga, gracias a los mensajes del ADN, de sintetizar el ARN ribosómico, generar un ARN mensajero, el cual posteriormente es codificado otra vez como ARN ribosómico y sale hacia el citoplasma en forma de una subunidad grande de ribosoma y en otra forma de una subunidad pequeña de ribosoma. Es allí donde en el citoplasma la subunidad grande y la subunidad pequeña se unen para formar así el ribosoma, de los cuales posteriormente unos se quedan en el citoplasma y otros van hacia el retículo endoplasmático rugoso. Cada uno ejerce su función ahí. Por lo tanto, vamos a otro organelo, cuál es el retículo endoplasmático. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso se le dice así porque en la pared externa de la membrana externa del retículo endoplasmático rugoso hay bastantes ribosomas adheridos a esa pared. Por lo tanto, cuando nosotros lo vamos a ver a través del microscopio, vemos una membrana con bastantes punticos, por lo tanto se le dice retículo endoplasmático rugoso. Se encarga también de la síntesis de proteínas y también de codificar cierto tipo de macromoléculas. El retículo endoplasmático liso sí es un poco más delgado y está compuesto por túbulos un poquito más delgados y tiene funciones un poco más características, ya que se encarga de la síntesis de lípidos y también se encarga de la síntesis de hidratos de carbono, como también de la desintoxicación de tóxicos y venenos en el organismo. En el caso de la síntesis de lípidos, se encarga de la síntesis de lípidos, de los aceites y de esteroides. De hecho, una de las funciones más importantes del retículo endoplasmático liso es que se encarga de sintetizar las hormonas sexuales de los vertebrados, como es en el caso de los seres humanos, las hormonas sexuales que se tienen en el hombre, en el caso de los testículos, y las hormonas sexuales en las mujeres, como son los ovarios, son muy ricas en retículo endoplasmático liso, pero es por esto mismo, porque se encarga de generar este tipo de estructuras en conjunto con otras estructuras más externas a la célula, pero básicamente todo el trabajo se encarga a él. En esta ocasión se encarga también, como había mencionado, de la síntesis de hidratos de carbono y también de la desintoxicación de tóxicos y de venenos. Así que bueno, luego del retículo endoplasmático tenemos el aparato de Golgi, que es quizá uno de los organelos más importantes dentro de la célula. Podemos pensar en el aparato de Golgi como una máquina de captura, de codificación, de empaquetamiento y de transporte de proteínas y de macromoléculas. El aparato de Golgi se encarga de eso. Tiene la forma de membranas, ya hay membranas que van variando en su forma aplanadas. En ciertos casos, algunos libros o textos de biología lo describen como una pila de panes árabes, de entre los cuales en las extremidades van a tener siempre unos sacos medio llenos de líquidos, en el cual se llaman cisternas, ¿no? Que cisternas ya el significado es retención de líquido, donde posteriormente la síntesis, las proteínas van pasando por ahí, se van sintetizando por diferentes etapas y es en este punto donde se sintetizan las proteínas, ¿no? También hay que destacar que el aparato de Golgi tiene
la podemos catalogar con dos caras. Tienen una cara cis y tienen una cara trans, cada una con funciones específicas. Otra cosa también importante del aparato de Golgi es que se encarga, aparte del empaquetamiento y el transporte de sustancias, se encarga también de decidir cuáles son las sustancias que ya van a ser secretadas de la célula. Por lo tanto, para el aparato de Golgi secretar una sustancia de la célula utiliza dos enzimas denominadas COP2 y COP1. La enzima COP1 se encarga de devolver una proteína que en dado caso el aparato de Golgi detecte, o cualquier organelo detecte que hace falta codificarla de nuevo a través de la COP1, esa proteína o esa enzima que no se codificó bien a través de la COP1 llega otra vez al aparato de Golgi y repite todo el proceso. Luego, mediante la COP2 es que esa proteína ya sintetizada nuevamente por el aparato de Golgi sale hacia el citoplasma y posteriormente es expulsado o es llevado hacia el organelo donde se necesite. Esto es el aparato de Golgi. Tenemos también las mitocondrias, son estructuras más sencillas y se encargan básicamente de la respiración celular. Se encarga de oxidar los hidratos de carbono a través del oxígeno y brindan a la célula energía en forma de ATP. Tenemos también, aparte de las mitocondrias, tenemos los cilios y flagelos, que no son más que estructuras capacitadas para brindarle a la célula movilidad en ambientes específicos. Hay células que cuentan con un flagelo que es como una especie de cola que sale por cualquier parte de la célula, que le ayuda a moverse en determinados ambientes dentro del organismo. También tenemos, aparte de los cilios y flagelos, tenemos el núcleo, que es el organelo más importante dentro de la célula, ya que el núcleo es el que se encarga de codificar todo lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Él se encarga de hacer trabajar a los demás organelos. Por lo tanto, el núcleo es la parte más importante de la célula. Es el que tiene la información genética, es el que guarda los cromosomas, que es donde se guardan la información genética de todos los seres vivos por general, y por lo tanto es el organelo más importante de la célula. Se destaca por ahí. Otro aspecto muy importante de la célula que no puede salir desapercibido es la membrana plasmática. Porque el hecho de que la membrana plasmática, de hecho, la membrana plasmática es una doble capa, la cual está compuesta en primer lugar por fosfolípidos, de los cuales una parte es hidrófoba, es decir, que huye del agua, y otra parte es hidrófila, que tiene afinidad con el agua. Esta capa resulta, a pesar de todo, resulta selectiva, porque ella es la encargada de decir qué es lo que pasa y qué no es lo que pasa, qué sustancia puede utilizar, qué sustancia no puede utilizar. De hecho, cuando se encuentran ante dos concentraciones diferentes, en el caso una solución hipertónica a una solución hipotónica, la membrana plasmática puede moldearse, puede cambiar proteínas integrales. Claro, proteínas integrales son proteínas que están puestas de una vez, están puestas entre la membrana plasmática, y las otras proteínas que se llaman periféricas son proteínas que se encargan de recibir otro tipo de sustancias o otro tipo de enzimas que la célula en ese momento necesite. Por lo tanto, una vez que la célula o la membrana plasmática pasa de una parte hipertónica, hipotónica a una estable, que sería isotónica, ella vuelve otra vez a su estado fundamental. Esto es las características principales de la membrana plasmática. Buenos días, soy Vanessa Marín y yo les voy a explicar sobre los líquidos corporales. Primero es importante que sepamos cómo se distribuyen. Podemos observar en el diagrama que el agua corresponde al 55-60% de la masa corporal. Buenos días, soy Vanessa Marín y yo les voy a hablar sobre los líquidos corporales. Es importante primero que sepamos cómo se distribuyen. Como podemos observar en el diagrama, el agua va a corresponder al 55 y 60% de la masa corporal. 2/3 de dicha agua va a ser el líquido intracelular y el tercio restante va a relacionarse con el líquido extracelular. Por ejemplo, si tenemos un adulto de 70 kilogramos promedio, el agua corporal total va a corresponder al 60% de su masa.
Este porcentaje no va a ser siempre el mismo, va a depender del sexo, de la edad e incluso del grado de obesidad. Por ejemplo, en el diagrama podemos ver que la figura femenina tiene un porcentaje menor, que es entre el 50 y 55%. ¿Por qué? Porque las mujeres tendemos a tener más grasa corporal que los hombres. También a medida que una persona envejece, el agua corporal total se reduce gradualmente por eso mismo, por el aumento de la grasa corporal. Es muy distinto con los neonatos, porque ellos, el porcentaje del agua va a representar 70-75% de su peso, que es un porcentaje mayor a que cuando somos adultos. Tenemos dos compartimentos líquidos principales: el líquido intracelular y el líquido extracelular. Ambos están divididos por la membrana celular. El líquido intracelular es el que se encuentra dentro de la célula, es el fluido del citoplasma, el citosol, y el líquido extracelular es el líquido que se encuentra afuera de dichas células y la que va a tener los iones, los nutrientes que éstas necesitan para poder mantenerse vivas. Todas las células van a estar dentro del mismo entorno del líquido extracelular, por eso también se le denomina medio interno del organismo. El líquido extracelular también se va a dividir entre el líquido intersticial y el líquido intravascular. El líquido intersticial es el que corresponde al que se encuentra entre las células y el líquido intravascular es el que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, por eso ambos están divididos por la capa endotelial. El líquido intravascular va a componerse de la linfa, que es la que va a drenar el exceso de agua del espacio intersticial, y del plasma, que es el componente no celular de la sangre, que como podemos ver por las flechas, va a mantener un intercambio continuo y una comunicación con el líquido intersticial. También existe un tercer compartimiento o una subdivisión denominada líquidos transcelulares, que acá corresponden al líquido peritoneal, al sinovial, al cefalorraquídeo, al pericárdico, el intraocular, entre otros. Solo representan un solo por ciento del peso corporal total, pero en ciertas situaciones patológicas pueden llegar a incrementarse de manera importante. También la sangre va a corresponder a un compartimento distinto porque ella está en su propio aparato, que es el sistema circulatorio. Tiene un líquido extracelular, que es el plasma, y un líquido intracelular, que lo son los eritrocitos. ¿Cómo se van a comportar estos líquidos? Primero, el líquido extracelular va a circular por el organismo en dos etapas. La primera va a ser a través de los vasos sanguíneos, por el movimiento de la sangre, dentro de estos a través de todo el organismo. Todos los órganos, todos los tejidos van a realizar funciones para que el líquido extracelular se mantenga de manera estable. Por ejemplo, los pulmones van a aportar el oxígeno al líquido extracelular para que éste se lo otorgue a la célula, se lo recompense a la célula que utilizó el oxígeno. Los riñones, a través de la filtración, de la excreción, van a mantener las concentraciones de iones de manera constante, estable. Y el aparato digestivo es el que va a aportar los nutrientes, como la glucosa. Como podemos ver en la imagen a la derecha, es la segunda etapa de esta circulación del líquido extracelular, que es cuando la sangre atraviesa los capilares y se comunica con el líquido intersticial, que se encuentra entre los espacios intercelulares, que son esos espacios en blancos que podemos ver. Es decir, el plasma sanguíneo y el líquido intersticial van a hacer un intercambio continuo, constante. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la membrana de los capilares es permeable a casi todas las moléculas que se encuentran en el plasma y en el líquido intersticial, excepto a las proteínas plasmáticas, que no van a poder pasar por los capilares porque son demasiado grandes. Pero siempre va a haber una difusión continua, de manera recíproca, entre el plasma y el líquido intersticial, por el movimiento cinético de las moléculas que se encuentran en ambos. Es decir, va a haber una difusión en pocos segundos del capilar hacia la célula y la célula hacia el capilar de la mayoría de los componentes que ambas tienen. Y por ello, el líquido extracelular en todo el organismo va a ser homogéneo. También, ¿cómo se van a componer estos líquidos corporales?
Estos dos compartimentos, el intracelular y el extracelular, están separados por la membrana celular, como ya he mencionado, pero ambos van a tener el mismo tipo de soluto. Sin embargo, van a estar distribuidos de manera muy diferente, es decir, van a tener concentraciones distintas. También, a pesar de que la distribución sea tan diferente, va a existir la misma cantidad de iones negativos, aniones, y de iones positivos, cationes, para que haya una neutralidad eléctrica tanto adentro como fuera de la célula. Por ejemplo, podemos ver que en el líquido extracelular se encuentra en muchísima mayor cantidad el sodio, el cloruro, el bicarbonato, incluso también nutrientes para la célula como la glucosa, el oxígeno, los ácidos grasos, los aminoácidos. Y también van a tener dióxido de carbono, que se va a ir desde la célula hasta los pulmones para que lo excreten. Dentro de la célula, el líquido intracelular es muy diferente. Acá predomina el ion de potasio, que es el cation intracelular más predominante en todas las células. Está también el magnesio, también está el sulfato, el fosfato y el sulfato también, que se encuentra acá. Como podemos ver en esta tabla, podemos ver a través de los números la diferencia tan remarcable que existe tanto en los componentes del extracelular como del intracelular. Podemos ver, por ejemplo, que el sodio está en muchísima mayor cantidad afuera de la célula que dentro de la misma, en el líquido intracelular. También podemos ver que el ion de potasio se encuentra muchísimo mayor dentro de la célula que afuera. Y así sucesivamente con los demás componentes. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque la membrana celular es semipermeable. Ella no va a dejar entrar todo lo que esté a su alrededor. Ella es selectiva con lo que deja entrar a su interior. Buenos días a todos, yo soy Roxana Costa y a continuación les voy a seguir hablando acerca de la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática. Como ya hemos venido diciendo, la membrana plasmática se encuentra constituida por una bicapa fosfolipídica que nos va a permitir describirla como una barrera que cuenta con una función muy importante, que es que tiene una permeabilidad altamente selectiva. ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir que esta barrera o que esta membrana va a poder controlar y regular el intercambio de sustancias que van a estar dentro del citoplasma con el medio extracelular. Con extracelular me refiero a fuera de la célula. A su vez tenemos que sus propiedades aseguran que algunas sustancias importantes como lo son el benceno, los ácidos grasos y los aminoácidos puedan entrar de una manera fácil a la célula. También a su vez que hay intermediarios metabólicos que permanezcan en ella, y es importante mencionar así que como ella tiene la capacidad de poder recibir sustancias, también tiene la capacidad de poder desechar las que no necesita, de abandonarlas, como es el caso de la urea. Este sistema permite que la célula pueda mantener un medio interno que se encuentre en un constante equilibrio. A su vez, podemos sintetizar tres razones importantes de esta permeabilidad de la membrana. La primera se debe a que le va a conferir una protección de manera integral. La segunda es que va a mantener las condiciones químicas que la célula necesita para que ésta pueda llevar a cabo su metabolismo. Y por último tenemos que va a permitir que éstas se puedan organizar el conjunto de células que forman parte de un organismo pluricelular. A su vez tenemos que la permeabilidad de estas membranas va a estar dado por distintos factores, y a su vez estos factores van a depender de distintas estructuras. Dentro de los factores que tenemos que influyen en la permeabilidad de esta membrana, vamos a tener 4: la liposolubilidad, el tamaño, la carga y la presencia de proteínas transportadoras. Comenzando con la liposolubilidad. Esto se refiere a que existen algunas sustancias que se pueden disolver en lípidos, es decir, en moléculas que son hidrofóbicas no polares. Como algún caso de estas moléculas pueden ser el benceno o los ácidos grasos,
que se disuelven de una manera muy fácil debido a la constitución fosfolipídica que tiene la membrana. A su vez tenemos que en el tamaño, la gran mayoría de las moléculas que son grandes no pueden entrar a la membrana. Sin embargo, existen moléculas polares no cargadas que tienen un tamaño más pequeño que sí pueden penetrar por medio de ella gracias a su constitución. Y en el factor de la carga es interesante porque la membrana es completamente impermeable a todo ion o molécula que posea algún tipo de carga. Es decir, por lo menos cualquier molécula o ion que intente entrar en ella, esta la va a rechazar por completo. Y por último tenemos el último factor que interviene, que va a ser la presencia de proteínas transportadoras. Estas proteínas transportadoras van a ayudar a que la célula pueda recibir o emitir otro tipo de sustancias que por medio de su constitución a veces no puede tener esa permeabilidad. Dentro de la célula vamos a encontrar distintos tipos de proteínas, por lo menos en la membrana. Vamos a tener proteínas de tipo integrales y periféricas, que van a cumplir la función como si una persona estuviese pasando de un puente, o sea, llevan de un extremo a otro. Luego vamos a tener los movimientos de materiales a través de las membranas plasmáticas. Los mecanismos que permiten que las sustancias se muevan a través de una membrana celular a otra son esenciales dentro de la vida celular. Y esto se debe a que por lo menos tenemos en este esquema el transporte de moléculas de baja masa molecular. Aquí podemos observar que por un lado tenemos el transporte activo y por otro lado el transporte pasivo. Estos dos se diferencian debido a que el transporte pasivo no requiere de energía ATP, no requiere de energía celular, mientras que el transporte activo sí. Dentro del lado del transporte activo vamos a tener las bombas de sodio-potasio, que son las más conocidas, y otros tipos de bombas. Y por otro lado, dentro del transporte pasivo vamos a tener a la difusión simple y a la difusión facilitada. En el proceso de difusión, una sustancia tiende a moverse desde una zona de alta concentración hasta una zona de menor concentración, de manera que ésta sea igual hasta a lo largo de todo el espacio dado. Cuando en una determinada zona existe una concentración alta de una determinada molécula, mientras que su concentración en otra zona sea baja, la diferencia de concentraciones entre ambas zonas me va a formar el gradiente de concentración. Ahora bien, entre los tipos de transporte pasivo mencioné que estaba el de difusión simple. La difusión simple, las moléculas o iones pasan directamente a través de la membrana a favor del gradiente, es decir, donde se encuentra la mayor concentración hasta donde se encuentra la menor concentración. En otras palabras, este tipo de difusión no requiere ningún tipo de energía de ATP, ni degradación, ni nada por el estilo, sino que esto ocurre de una manera espontánea. Las moléculas que se mueven por medio de difusión simple tenemos el ácido carbónico y el H2O. Ahora les voy a hablar acerca de la difusión facilitada. Este es un proceso en el que las sustancias se mueven a favor del gradiente de concentración hacia las regiones de menor concentración. Y para ello cuentan con la ayuda de algunas proteínas específicas. Estas proteínas son las proteínas integrales que se encuentran en la membrana plasmática de la célula y que a su vez van a actuar como transportadoras. Quizás una de las sustancias más importantes que penetran en muchas de las células o las células del organismo por medio de la difusión facilitada es la glucosa. Cuando la glucosa se une al transportador en el exterior de la membrana, esta va a cambiar su forma. Y en el momento que cambia su forma, la glucosa pasa a través de la membrana y es liberada en el interior de la célula para que ésta pueda transportarse por medio de ella, ya que por ella misma no puede hacerlo. Ahora bien, vamos a hablar acerca del transporte activo. El transporte activo se caracteriza por la degradación de energía por medio del ATP. Las células no pueden depender únicamente del transporte pasivo,
ya que se deben transportar moléculas que estén en menor concentración que en el medio extracelular en el citoplasma. Y por otro lado, se necesita mantener la constante composición iónica intracelular. Ambas funciones se llevan a cabo por medio del transporte activo. ¿Okay? Este es un transporte que, como ya mencioné, se realiza en contra del gradiente de concentración, ya sea de manera eléctrica o de concentración, y en consecuencia se requeriría así un gasto de energía, ya sea forma de ATP, y el transporte implica un gasto de energía para que éste pueda vencer el contra del gradiente en el que se realiza el mismo. Este tipo de transporte tiene dos características o dos funciones que son principales. Por un lado tenemos la necesidad de que existen proteínas, ¿verdad? Proteínas integrales de la membrana. Estas proteínas son las denominadas transportadoras. Muy importantes, ya que estas van a actuar de un modo en que las bombas de impulsión de las sustancias, y por otro en que las hidrólisis de ATP y de ATP para la obtención de la mencionada energía. Quizás el modelo tal vez más conocido o más mencionado dentro del transporte activo es el modelo de bomba de sodio y potasio. Este transporte permite que se mantengan las diferencias de potencial químico entre ambos lados de la membrana. La concentración de sodio es mucho menor en el interior que en el exterior de la célula, a pesar de que la entrada de dicho ion está facilitada, ya que en el interior de la célula es eléctricamente negativo. Y la concentración de potasio es mucho menor en el exterior que en el interior de la célula. Principalmente este tipo de transporte está dado en regresar el potencial de la membrana en estado de reposo, tomando así en cuenta que mientras más concentración haya de sodio en el interior de la célula, más se activa la bomba de sodio-potasio. La osmosis consiste en la difusión de moléculas de solvente hacia la región en la cual hay concentraciones más elevadas del soluto, para el cual la membrana es impermeable. Este es un importante factor en los procesos fisiológicos. La tendencia para el desplazamiento de las moléculas de solvente a la región con mayor concentración de solutos puede evitarse al aplicar presión a la solución más concentrada. La presión necesaria para evitar la migración de solvente es la presión osmótica de la solución. La presión osmótica se define como la presión hidrostática necesaria para detener el flujo de disolvente a través de una membrana semipermeable que separa dos disoluciones de diferentes concentraciones. La presión osmótica depende del número más que del tipo de partículas en una solución. Esto constituye una propiedad coligativa fundamental de las soluciones. La osmolaridad. El término osmolaridad describe la concentración total de los solutos en la solución. Una solución con osmolaridad baja tiene pocas partículas de soluto por litro de solución, mientras que una solución con alta osmolaridad tiene muchas partículas de soluto por litro de solución. Cuando soluciones de osmolaridades diferentes son separadas por una membrana permeable al agua, pero no al soluto, el agua se moverá desde el lado con menor osmolaridad hacia el lado con mayor osmolaridad. La endocitosis. Se denomina endocitosis al proceso por el cual las células
incorporan dentro de ellas moléculas grandes o pequeñas que son recubiertas por una vesícula de membrana. La fagocitosis y la pinocitosis son dos tipos de endocitosis. La fagocitosis se conoce como fagocitosis el proceso por el cual las bacterias, el tejido muerto o el material microscópico son englobadas por células como los leucocitos poliformonucleares de la sangre. El material hace contacto con la membrana celular, la cual sufre invaginación. El sitio de invaginación se estrecha dejando material englobado en una vacuola rodeada por membrana y con la membrana celular intacta. Dichas células son muy importantes porque ejercen una clara acción de respuesta inmunitaria al buscar eliminar cualquier patógeno que pueda afectar nuestro buen estado de salud. Por ejemplo, por la piel o la mucosa pueden ingresar a nuestro cuerpo agentes externos capaces de generar diversas enfermedades. En ese caso, la fagocitosis las ataca formando una barrera natural que evita que esos agentes nos afecten. Por otra parte, el proceso de fagocitosis también cumple con la función de realizar un proceso de reciclaje de tejidos muertos, que funciona como una estrategia para que estas células puedan nutrirse. La pinocitosis. La pinocitosis es un proceso similar en el cual las vesículas son de tamaño mucho menor y las sustancias ingeridas se encuentran en solución. La pinocitosis se inicia con el desarrollo de un hueco en la membrana de la célula. Dicho hueco luego se invagina para formar la vesícula, cerrándose en torno a la partícula soluble, hasta que la vesícula se desliga de la membrana y se incorpora al citoplasma. Reacción o comportamiento de la célula al estar en contacto con una solución isotónica. Una solución isotónica es una solución en la que la misma cantidad de soluto y solución está disponible dentro de la membrana y fuera de la célula. Si una célula se coloca en una solución isotónica, no habrá un flujo neto de agua hacia adentro o fuera de la célula y el volumen de la célula seguirá igual. Si la concentración de solutos dentro de la célula es igual al que hay dentro de la célula y los solutos no pueden atravesar la membrana, entonces esa solución es isotónica con respecto a la célula. Solución hipertónica. Es una solución hipertónica, la concentración de soluto es mayor a la solución contigua. Si la célula se coloca en una solución hipertónica, habrá un flujo neto de agua fuera de la célula y ésta perderá volumen. Una solución será hipertónica para una célula si su concentración de soluto es mayor que la del interior de la célula y los solutos no pueden atravesar la membrana. La solución hipotónica. Una solución hipotónica es una solución que contiene menos soluto que la célula que se coloca en ella. Si una célula se coloca en una solución hipotónica, habrá flujo neto de agua hacia adentro de la célula y ésta aumentará su volumen. Si la concentración de solutos fuera de la célula es menor que la del interior de la célula,
y los solutos no pueden atravesar la membrana, entonces esa solución es hipotónica con respecto a la célula. Continuando con la exposición, una carga eléctrica en física se le denomina a una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia compuesta por átomos es eléctricamente neutra, es decir, no está cargada a menos que algún factor externo la cargue. Los átomos poseen la misma cantidad de partículas con carga eléctrica negativa, llamada electrones, que de partículas con carga eléctrica positiva, llamada protones. Sin embargo, la materia puede cargarse eléctricamente, es decir, puede ganar o puede perder carga y así quedar cargada en forma negativa o en forma positiva. La materia cargada genera un campo eléctrico, un campo de fuerzas eléctricas. La fuerza electromagnética es una de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Ahora vamos con voltio. Voltio es el nombre que recibe una unidad derivada que forma parte del sistema internacional y que se utiliza para expresar el potencial eléctrico, la tensión eléctrica y la fuerza electromotriz. La palabra voltio procede de volta, el apellido del físico que inventó la pila eléctrica Alessandro Volta. El potencial eléctrico es el trabajo que necesita un campo electrostático para transportar una carga positiva entre 2 puntos. Un coulomb es una unidad de medida vinculada a la cantidad de carga eléctrica que una cierta corriente transporta en un segundo. Por su parte, un joules o julio es una unidad que refiere al trabajo que se requiere para transportar una carga eléctrica de un coulomb. Ahora, un voltio equivale a la diferencia de potencial que se registra entre 2 puntos de un determinado conductor, cuando para llevar de un punto al otro una carga de un coulomb es necesario llevar a cabo el trabajo de un joules. Vamos ahora con la corriente eléctrica. Se llama corriente eléctrica al flujo de carga eléctrica a través de un material conductor, debido al desplazamiento de los electrones que orbitan el núcleo de los átomos, que componen obviamente al conductor. Este movimiento de partículas se inicia una vez que en los extremos del conductor se aplica una tensión externa como una batería, por ejemplo. Esta tensión genera un campo eléctrico sobre los electrones que al poseer carga negativa se ven atraídos hacia la terminal positiva. Vamos ahora con resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Vamos ahora con conductancia eléctrica. Se denomina conductancia eléctrica, se simboliza con la letra G, a la facilidad que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. Es decir, que la conductancia es la propiedad inversa de la resistencia eléctrica. Se mide en Siemens. Cabe resaltar que no debe confundirse conductancia con conducción, que es el mecanismo mediante el cual las cargas fluyen, o tampoco con conductividad, que es la conductancia específica de un material. Vamos a hablar ahora un poco sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. El físico alemán Georg Simon Ohm, nació en 1787 y que murió en 1854, fue el primero en demostrar
experimentalmente la relación entre los conductores eléctricos y su resistencia. Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través de un material era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial eléctrico por el metal, tal como lo expresa su enunciado. El descubrimiento de Ohm condujo a la idea de la resistencia en los circuitos. La ley de Ohm, expresada en forma de ecuación, se denomina como V es igual a R por I, donde V es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms. Vamos ahora con la ley de Kirchhoff. El enunciado de la primera ley de Kirchhoff dice que la corriente entrante a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Del mismo modo, podemos generalizar la primera ley de Kirchhoff diciendo que la suma de las corrientes entrantes a un nodo son iguales a la suma de las corrientes salientes en él. Pasando ahora a la segunda ley de Kirchhoff, dice que en un circuito cerrado la suma de las tensiones de batería que se encuentran al recorrerlo siempre serán iguales a la suma de las caídas de tensión existentes sobre los resistores. ¿Qué es un condensador? Un condensador, también conocido como capacitor, es un componente eléctrico utilizado en los circuitos eléctricos y electrónicos que tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica mediante un campo eléctrico. Está compuesto por superficies conductoras separadas por un material aislante o también llamado dieléctrico. Cuando se someten las superficies a una diferencia de potencial, una adquiere una carga eléctrica positiva y la otra adquiere una carga eléctrica negativa. Vamos ahora a hablar sobre lo que es el potencial de acción. Los potenciales de acción son cambios del potencial de membrana que se propagan a lo largo de la superficie de las células excitables. Se conoce mejor en las células nerviosas y en las células musculares. ¿Okay? Sin embargo, también se han apreciado en células asociadas con la fecundación. A diferencia de otros cambios de potencial de membrana, los potenciales de acción se caracterizan por ser del tipo todo o nada. ¿Ok? Tienen un umbral para excitación y una duración estereotipada. Disculpen. Inmediatamente después de un potencial de acción, la célula excitable tiene un periodo refractario, durante el cual es más difícil o incluso imposible desencadenar un segundo potencial de acción. Vamos a hablar sobre lo que es la excitabilidad celular. La excitabilidad de un tejido se define como su capacidad para responder a un impulso o bien generar sus propios impulsos. El tejido excitable por excelencia es la neurona. La excitabilidad depende de la distribución de cargas a uno y al otro lado de la neurona, representadas por los iones. Para las neuronas, los principales iones son el potasio y el sodio, cuyo movimiento a través de las proteínas integrales de la membrana celular, denominadas canales iónicos, representa los flujos de corriente eléctrica, determinadas por la apertura o cierre de los mismos. Aunque es posible medir las corrientes iónicas a través de la membrana, resulta más práctico medir la diferencia de cargas o potencial, lo que se denomina potencial de membrana, que en estado estacionario se conoce como potencial de membrana en reposo, en el cual el principal determinante es la conductibilidad del potasio ante la presencia de un estímulo eléctrico que actúa sobre canales de sodio dependientes de voltaje, provocando su apertura, invirtiendo las cargas al lado de la membrana, lo que se conoce como potencial de acción.
Hablando un poco sobre lo que es la conductividad celular, se define como la facultad que tienen algunas células, como las neuronas, de permitir el pasaje de una corriente eléctrica a través de sí y a su vez el poder transferirla a otra célula. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las diferencias entre los líquidos extracelular e intracelular. En la lámina podemos observar un cuadro donde aparece la composición iónica de ambos espacios. El espacio extracelular contiene grandes cantidades de iones de sodio y cloruro y bicarbonato, más nutrientes para las células, como lo es oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. También contiene dióxido de carbono, que se transporta desde las células a los pulmones para ser excretado junto a otros residuos celulares, que se transportan a los riñones para su excreción. El líquido intracelular, por su parte, es muy distinto. Por ejemplo, este contiene grandes cantidades de iones de potasio, magnesio y fosfato, en lugar de los iones de sodio y cloruro que se encuentran en el líquido extracelular. Los mecanismos especiales de transporte de iones a través de la membrana celular mantienen las diferencias en la concentración de iones entre los líquidos extracelular e intracelular. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del potencial de membrana. ¿Qué es el potencial de membrana? Es la energía eléctrica almacenada como voltaje por las pequeñas baterías que vendrían siendo las células. Esta energía se utiliza en muchas funciones celulares. Por ejemplo, la membrana lipídica de la célula separa la carga eléctrica. Los iones cargados, es decir, los electrolitos disueltos en los líquidos intra y extracelulares, están separados de manera simétrica por la membrana celular. Hay más cargas negativas, es decir, aniones, que positivas, es decir, cationes, en el interior de la célula, lo que genera un voltaje transmembranal, energía eléctrica almacenada lista para ser utilizada cuando la célula lo necesite, tal como en una batería o en una pila. Pero ahora, ¿de dónde viene este potencial de membrana o cuál es su origen? Pues la distribución de iones a través de la membrana celular y la naturaleza de esta membrana es lo que explica el potencial de membrana. El gradiente de concentración para el potasio facilita su desplazamiento hacia afuera de la célula a través de los conductos de potasio, pero su gradiente eléctrico sigue la dirección opuesta, es decir, hacia el interior de la célula. En consecuencia, se alcanza un equilibrio en el cual la tendencia del potasio para desplazarse al exterior de la célula se equilibra por su tendencia a desplazarse al interior de esta, y en dicho equilibrio hay un ligero exceso de cationes fuera de la célula y de aniones en el interior. Esta situación se mantiene por la opción de la sodio-potasio ATPasa, que utiliza la energía del ATP para bombear potasio de regreso al interior de la célula y mantiene la concentración intracelular del sodio baja. La sodio-potasio ATPasa desplaza 3 células de sodio fuera de la célula por cada 2 de potasio que entran y por tanto contribuye al potencial de membrana, lo que se conoce como una bomba electrógena. Hay que destacar que el número de iones que participan en el potencial de membrana es una fracción mínima del número total presente y que las concentraciones totales de iones positivos y negativos son iguales en cualquier sitio, excepto a lo largo de la membrana. ¿Cómo se mide este potencial de membrana? Pues el método para medir el potencial de membrana es simple, en teoría. Es difícil en la práctica, debido al pequeño tamaño que tiene lo que venía siendo la fibra. En la figura se muestra una pipeta pequeña llena de electrolitos. La pipeta se inserta en la membrana celular hasta el interior de la fibra. Luego se coloca un electrodo que se denomina electrodo indiferente en el líquido extracelular y se mide la diferencia de potencial entre el interior y exterior de la fibra, utilizando un voltímetro adecuado. ¿Qué es ese voltímetro? Pues es un aparato electrónico que puede medir voltajes pequeños a pesar de la resistencia muy elevada al flujo eléctrico a través de la punta de la micropipeta, que tiene un diámetro de aproximadamente 1 micra y una resistencia mayor a 1.000.000 de ohmios. Para registrar los cambios rápidos del potencial de membrana durante la transmisión de los impulsos nerviosos, el microelectrodo se conecta a un osciloscopio. En la parte inferior de la imagen se muestra el potencial eléctrico que se mide en cada punto de la membrana de la fibra nerviosa o cerca de la misma, comenzando en el lado izquierdo de la figura y desplazándose hacia la derecha. Siempre que el electrodo esté fuera de la membrana del nervio, el potencial que se registra es 0, que es el potencial del líquido extracelular.
Después, a medida que el electrodo de registro atraviesa la zona de cambio de voltaje en la membrana celular, denominada capa de dipolo eléctrico, el potencial disminuye bruscamente hasta menos 90 milivoltios. Al moverse a través del interior de la fibra, el potencial permanece en un nivel estable de menos 90 milivoltios, aunque vuelve a cero en el momento en el que atraviesa la membrana en el lado opuesto de la fibra. El siguiente punto a tratar vendría siendo el potencial de la membrana de reposo, el cual es producido por diferencias en la concentración de iones dentro y fuera de la célula y por diferencias en la permeabilidad de la membrana celular a los diferentes iones. El potencial de membrana de reposo de las fibras nerviosas grandes, cuando no transmiten señales nerviosas, es de aproximadamente menos 90 milivoltios. El potencial en el interior de la fibra es de 90 milivoltios, más negativo que el potencial del líquido extracelular que está en el interior de esta. ¿Pero qué quiere decir el reposo? En una neurona, fibra muscular o célula endocrina existe cuando no se está disparando un potencial de acción. Las neuronas procesan información que arriba en una forma de señales eléctricas, es decir, impulsos nerviosos o potenciales de acción, que viajan a lo largo de sus axones. Estas señales se deben a que los iones tienen cargas eléctricas y se mueven a través de la membrana. Pero como las membranas de la mayor parte de las células, incluyendo obviamente las neuronas, son relativamente impermeables a los iones en la membrana, hay proteínas que actúan como canales para hacer posible que los iones las crucen. En una neurona típica hay una gran diferencia en la concentración de iones, como vienen siendo el sodio y el potasio, tanto en los medios intra como extracelular. Además, el interior de la neurona tiene una gran concentración de proteínas cargadas negativamente. Cuando la neurona está en reposo, la mayor parte de los canales para los iones se encuentran cerrados, pero algunos canales para los iones de potasio están abiertos, permitiendo que estos difundan a favor de su gradiente de concentración, esto es, de adentro hacia afuera de la neurona. En cambio, normalmente los canales para los iones de sodio están cerrados, por lo que estos no cruzan la membrana cuando la neurona se encuentra en reposo. En las neuronas y en su líquido circundante, los iones más abundantes son los siguientes. Los iones con carga positiva tenemos lo que viene siendo cationes, vendría siendo el sodio y el potasio, y con carga negativa, aniones, vendremos a encontrar el cloruro y aniones orgánicos. En la mayoría de las neuronas, el potasio y los aniones orgánicos, como los de las proteínas y aminoácidos, se encuentran en concentraciones más altas dentro que fuera de la célula. En cambio, el sodio y el cloruro generalmente se encuentran en concentraciones más altas fuera de la célula. Esto significa que a través de la membrana hay gradientes de concentración estables para todos los tipos de iones más abundantes. La única forma como los iones pueden cruzar la bicapa de lípidos es a través de estos canales especializados, como se mencionó anteriormente. Estos canales que son poros transmembranales, que pueden estar abiertos o cerrados y permitir el movimiento de iones particulares, mientras que excluyen a otros. Por otro lado, permiten el paso de varios tipos de iones. Los canales iónicos que permiten el paso del potasio se denominan canales de potasio, mientras que aquellos que permiten el paso de lo que viene siendo el sodio se llaman canales de sodio. El siguiente punto a discutir vendría siendo el potencial de acción. El potencial de acción son cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa. Cada potencial de acción comienza como un cambio súbito desde el potencial de membrana negativo en reposo normal hasta un potencial positivo y después termina con un cambio casi igual de rápido de nuevo hacia el potencial negativo. Para conducir una señal nerviosa, el potencial de acción se desplaza a lo largo de lo que viene siendo la fibra nerviosa hasta que llega al extremo de esta. Para que se pueda generar adecuadamente la señal que se transmite entre las neuronas, es necesario que las estructuras nerviosas pasen por diferentes pasos, los cuales serán descritos a continuación. Bien, primero encontramos el potencial de la membrana de reposo. Segundo, después aumentan los valores, creando a continuación la apertura de los canales postsinápticos, es decir, los canales de sodio. La apertura de los canales de sodio se genera gracias a la presencia de neurotransmisores o por la excitación de células mediante iones. Luego se introduce el sodio al interior de la célula. En este momento deja de trabajar la bomba sodio-potasio. Ahora bien, cuando el potencial de reposo sobrepasa el umbral, da comienzo el potencial de acción, es decir, la despolarización. Pero para que se produzca la despolarización de la membrana, se necesita una gran cantidad de
señales eléctricas. Al mismo tiempo, los iones de potasio salen de la célula, es decir, que mientras el sodio entra, el potasio sale. Finalmente, gracias a los iones de potasio se detiene la despolarización y antes de terminar el proceso, la membrana produce la repolarización debido al cierre de los canales de sodio y la apertura de los canales de potasio. Después de todo lo mencionado, se vuelve al potencial de reposo. Continuemos ahora y veamos el potencial de umbral. Los potenciales de acción se desencadenan cuando una despolarización inicial alcanza un umbral. Este potencial de umbral varía, pero lo normal es en torno a menos 55 a 30 milivoltios sobre el potencial de reposo de la célula, lo que implica que la corriente de entrada de iones de sodio supera la corriente de salida de iones de potasio. El flujo neto de la carga positiva que acompaña a los iones de sodio despolariza este potencial de membrana, desembocando una apertura de estos canales de sodio dependientes del voltaje. Estos canales aportan un flujo mayor de corrientes iónicas hacia el interior, aumentando la despolarización en una retroalimentación positiva que hace que la membrana llegue a niveles de despolarización muy elevados. El umbral de potencial de acción puede variar, cambiando el equilibrio entre las corrientes de sodio y de potasio. Por ejemplo, si alguno de los canales de sodio está inactivo, determinado nivel de despolarización abrirá menos canales de sodio y aumenta así el umbral de despolarización necesario para iniciar lo que viene siendo el potencial de acción. Este es el principio de funcionamiento del periodo refractario. ¿Pero qué es ese periodo refractario? Pues se define como el momento en el que la célula excitable no responde ante un estímulo y por lo tanto no llega o no genera un nuevo potencial de acción. Existen diferentes tipos de estímulos. Tenemos el subraumbral, que son aquellos que son estímulos que están por debajo del umbral de acción y por lo tanto no pueden causar o no producen un potencial de acción. Luego tenemos los umbrales, que son aquellos que se encuentran al nivel del umbral de excitación y por lo tanto poseen la suficiente energía para provocar un potencial de acción. Y los supraumbrales son aquellos que se encuentran sobre el umbral de excitación y que a su vez, como lo vienen siendo los estímulos del umbral, producen un potencial de acción, pero su potencia es mayor a la del umbral de excitación. Por último, hablemos ahora de los mecanismos que facilitan el retorno de la membrana a su potencial de reposo. Tenemos la fase de repolarización, en donde en un plazo de algunos 10 milésimas de segundo, después de que la membrana se haya hecho muy permeable a los iones de sodio, los canales de sodio comienzan a cerrarse y los canales de potasio se abren más de lo normal. De esta manera, la rápida difusión de los iones de potasio hacia el exterior restablece el potencial de membrana en reposo negativo o normal. Esto se denomina repolarización de la membrana. Abrir y cerrar los canales iónicos altera también el potencial de membrana, vendría siendo otro mecanismo. En una neurona el potencial de membrana en reposo está más cerca del potencial de equilibrio de sodio. Eso es porque la membrana en reposo es mucho más permeable a potasio que a sodio. Si se abrieran más canales de potasio, que facilitarían aún más lo que viene siendo el paso de potasio por la membrana celular, la membrana se hiperpolidizaría y se acercaría al potencial de equilibrio del potasio. Si se abrieran más canales de sodio, lo que facilitaría el paso de sodio por la membrana se despolarizaría hacia el potencial de equilibrio de sodio. Muchísimas gracias. Continuando con el ciclo del seminario, debemos tener en cuenta que el potencial de acción se encuentra unido a lo que se conoce como la ley del todo o nada. Esta ley básicamente postula que el potencial de acción se da o no se da. Esto debido a que es necesario que el estímulo llegue a alcanzar un umbral de excitabilidad en la célula para que pueda producir un potencial de acción. Es decir, si el estímulo no alcanza el umbral de excitabilidad de la célula, no va a haber una respuesta. Pero si éste llega a alcanzar el umbral de excitabilidad o incluso a superarlo, la respuesta va a ser completa ante una célula excitable. ¿Qué va a suceder entonces? Cuando la célula tiene unos canales específicos para iones que están sujetos al voltaje, es decir, estos van a activarse, inactivarse o cerrarse por voltaje. Cuando la célula logra alcanzar el umbral de potencial, se produce una despolarización suficientemente alta como para que se produzca una respuesta. Entonces los canales específicos, en este caso para iones de sodio, van a activarse y van a permitir el paso de iones de sodio a la célula. Luego de esto, cuando
potencial de la célula empieza a cambiar y esta vuelve a empezar a repolarizarse, dichos canales específicos para estos iones van a inactivarse, no van a cerrarse, van a inactivarse durante el periodo de repolarización hasta que vuelva a producirse un nuevo impulso. Ahora bien, en esta lámina podemos observar las fases del potencial de acción. Estas fases consisten en una serie de conceptos importantes de sucesos que ocurren durante el potencial de acción. En primer lugar, vamos a tener que el potencial de acción se da cuando hay un cambio, desde el punto de vista iónico, hay un cambio en el potencial de membrana, afectado por los gradientes de concentración de ciertos iones. Entonces, podemos observar que el potencial de acción tiene tres momentos claves o tres fases claves, que es la despolarización, la sobreexcitación y la repolarización. Sin embargo, también podemos destacar dos fases más, que es la hipopolarización, que precede a la despolarización, y la hiperpolarización, que va a ser subsecuente a la repolarización. Teniendo esto en cuenta, debemos saber que la hiperpolarización es el incremento inicial del potencial de la membrana para alcanzar el umbral, es decir, es ese potencial que se necesita para alcanzar el umbral de excitación y este pueda generar un potencial de acción. Esto se conoce como hipopolarización. Luego de esto, que el estímulo alcanza el umbral de excitabilidad de la célula, va a empezar a despolarizar la célula, es decir, va a abrirse canales para el sodio y la célula o la membrana para permitir el paso de iones de sodio, lo que va a ir haciendo el espacio intracelular más electropositivo. Cuando este espacio intracelular se vuelve más electropositivo, este estado se le conoce, o a esta fase, como la despolarización, ya que la célula ha perdido su carga electronegativa, volviéndose ahora más electropositiva. Luego de que esto ocurre, tenemos que la célula, como empieza a hacerse muy electropositiva, empieza a cambiar su potencial de membrana, haciéndose un poco más estable hacia el potencial del equilibrio del sodio. A esto se le conoce como sobreexcitación, cuando ya la célula está demasiado positiva. Luego de esto viene la fase de la repolarización. En este momento los canales iónicos para el sodio que se habían abierto van a inactivarse y van a abrirse o activarse canales para difusión de iones de potasio que estaban dentro de la célula, así permitiendo que haya una fuga de estos iones y por lo tanto pérdida de cargas positivas, haciendo nuevamente que esta célula retome su carga electronegativa para restablecer el potencial de la membrana en reposo. A esta fase se le conoce como repolarización. ¿Por qué? Porque la célula vuelve a tener su carga electronegativa. Sin embargo, podemos notar o se debe destacar la última fase, que es la hiperpolarización, que es subsecuente a la repolarización, porque hay un punto en el que la célula, por tener ya aniones fijos que son electronegativos y la pérdida de cargas positivas, se hace un poco más negativa de lo normal, de lo que es el potencial de membrana en estado de reposo, y a este estado de la célula, esta fase se le conoce como hiperpolarización, donde la célula vuelve a estar, o la célula está más electronegativa de lo usual, pero esto va a volver a estabilizarse, o va a volver al potencial de membrana en reposo por la acción de las bombas sodio y potasio. Potencial de equilibrio eléctrico de la membrana. Debemos tener en cuenta que a nivel intracelular como extracelular existen grandes concentraciones de iones, y estas concentraciones de iones pueden alcanzar un nivel particular donde van a afectar el potencial de membrana. Pero ¿qué va a pasar? Esto va a depender esencialmente de dos cosas. La primera es de la permeabilidad de la membrana hacia ese ion, y la segunda es su gradiente de concentración, tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular. Debemos saber
saber que la célula usualmente su membrana tiene más permeabilidad a los iones de potasio que a cualquier otro ion. Es por eso que el potencial eléctrico permeabilidad de la célula va a estar dado o va a estar determinado por las concentraciones del potasio. Ahora bien, ¿qué pasa? Ocurre que cuando la célula se vuelve permeable o se vuelve más permeable, mejor dicho, a un ion en particular, se debe calcular o se debe producir un cambio de voltaje para establecer un equilibrio eléctrico entre los iones. En el caso hipotético de que la membrana se volviese permeable solamente al potasio, debido a los aniones fijos, que son electronegativos a nivel intracelular, atraerían el ingreso de iones de potasio, y así estos alcanzarían un valor particular donde se detendría esta difusión neta de potasio, y en el caso de que el potasio haya ingresado demasiado a la célula, este va a tener que salir en la misma proporción en la que entró para establecer un equilibrio. Este equilibrio se da debido a que el potencial de la membrana cambia y el voltaje de la misma también cambia. En caso del potasio, el potencial de equilibrio va a inclinarse al potencial de equilibrio para el potasio, que es de menos 90 milivoltios, haciendo que haya un equilibrio iónico para el mismo. También podemos notar en el caso de que la membrana se volviera más permeable para el sodio, lo cual es un caso bastante distinto, ya que usualmente es más permeable el potasio, y que la membrana por naturaleza es un poco más electronegativa a nivel intracelular que extracelular. Así que se debe ya suponer que para que ocurra un equilibrio para este ion de sodio, el polo intracelular debe ser positivo, dejaría de ser negativo para ahora ser positivo, y así repeler los iones de sodio y permitir que haya un equilibrio para este ion. Es por eso que se debe conocer el potencial eléctrico o el potencial de equilibrio eléctrico de las membranas, es decir, que este va a cambiar para poder acoplarse a los cambios de gradiente de concentración y a los cambios de permeabilidad hacia ciertos iones. Hay que tener en cuenta que este potencial de equilibrio, tanto para el sodio, para el potasio, para poder generar un potencial de equilibrio eléctrico en la membrana celular, puede calcularse, y por eso es que observamos estas dos ecuaciones, la ecuación de Nernst y la ecuación de Boltzmann. La ecuación de Nernst prácticamente nos dice que se puede calcular el potencial de equilibrio para un ion de forma teórica, donde vemos la siguiente fórmula, y vamos a tener que esta puede calcularse dependiendo de las concentraciones del ion a nivel tanto intracelular como extracelular. Entonces vamos a conocer que la X puede cambiarse por el ion que se va a estudiar, en este caso siendo sodio o potasio, a su valencia, que es más 1. Luego vamos a tener una constante y vamos a calcular el logaritmo entre concentración de este ion a nivel extracelular como concentración del ion, o entre concentración del ion a nivel intracelular, y esto nos va a generar un resultado en milivoltios, que es el potencial que se requiere para dicho ion particular alcanzar un equilibrio. Ecuación de Boltzmann. Bueno, Boltzmann lo que quiso proponer con su ecuación es que la célula, como trabaja con distintos iones a la vez, tanto de sodio como potasio y cloro al mismo tiempo, se necesita crear una ecuación para el equilibrio de la membrana cuando es permeable a todos estos iones al mismo tiempo. Entonces ya no va a depender solamente de la concentración de un ion o de los iones, en este caso a nivel intracelular como extracelular, sino que también va a depender de la permeabilidad de la célula hacia estos iones y de las cargas o de la polaridad de la carga eléctrica de dicho ion.
Entonces, en su ecuación lo que hace es que vamos a notar una constante por el logaritmo de las concentraciones del sodio y del potasio a nivel intracelular como extracelular, la permeabilidad de la célula para este ion, más la concentración a nivel intracelular y extracelular del sodio y la permeabilidad de la célula del mismo, más la concentración intracelular y extracelular del cloro, y la permeabilidad del cloro Todo esto va a generar un potencial de equilibrio que es menos 86 milivoltios, pero se conoce que el potencial de equilibrio o el potencial de una membrana en reposo es de 90 o menos 90 milivoltios. Pero ¿qué ocurre aquí? Dado que este es el resultado de la ecuación de Bellman, se debe tener en cuenta que debido a que hay fuga de iones, tanto de sodio como de potasio, debido a sus gradientes de concentración a través de la membrana, se va a ver que estos iones que se escapan o que se fugan afectan esta ecuación, y es por ello que se debe tener en cuenta la acción de lo que son las bombas sodio-potasio, que su finalidad no es solamente controlar el paso de estos iones al interior o la salida de estos al exterior, sino que también van a aportar al menos 4 o 3 milivoltios a este resultado de equilibrio electrónico, así pudiendo tener el resultado final, que es de menos 90 milivoltios. pH y amortiguadores. El pH es el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Se conoce que una sustancia con un valor de pH de 7 se dice que es neutra, y esto corresponde usualmente al agua. También podemos encontrar que sustancias con un pH menos o menor de 7 son sustancias ácidas, y aquellas que superan el valor de pH 7 son sustancias básicas o alcalinas. El valor de pH es sumamente importante para mantener los ciclos vitales del ser humano, debido a que bajo ciertos márgenes estrictos de pH se realizan algunas funciones químicas del cuerpo y transformaciones enzimáticas, tanto así que existe un rango muy estrecho para que el organismo del ser humano pueda realizar sus acciones vitales, que este rango estrecho oscila entre 7,35 y 7,45 en la escala del pH, que se considera que es normal. Ahora bien, debemos tener en cuenta que este pH se puede calcular mediante una fórmula. Esta fórmula es básicamente que pH va a ser igual a el logaritmo de 1 sobre las concentraciones de hidrogeniones. Pero ¿qué pasa? Expresar el pH de esta forma, que es por molaridad, es un poco confuso, y tenemos que tener en cuenta que existe una relación inversa con las concentraciones de hidrogeniones en las sustancias, debido a que una sustancia con mayor concentración de hidrogeniones tiende a tener una concentración de un pH más bajo, es decir, más ácido. Entre más concentraciones de hidrogeniones tenga, esta va a ser de pH más bajo, por lo tanto va a ser más ácida, y entre menos concentraciones de hidrogeniones tenga, su pH va a ser más alto y por lo tanto va a ser más básico o alcalino. Podemos también definir entonces sustancias ácidas y básicas, y teniendo en cuenta que las sustancias ácidas son aquellas sustancias que son capaces de ceder protones de hidrógeno, y las básicas son aquellas sustancias que son capaces de aceptar protones de hidrógeno o hidrogeniones en este caso. Así, viendo que las ácidas tienen mayor
cantidad de concentración de protones de hidrógeno, por lo tanto pueden donarlos, y las básicas, al tener pocas, pueden aceptarlas. Teniendo en cuenta esto, debemos establecer que la escala del pH va de 0 a 14, donde el rango normal para la vida humana es de 7,35 a 7,45 en la escala del pH. Podemos ver que la escala del pH puede verse afectada por alteraciones químicas, y existen sistemas que tienen o se encargan de evitar estas alteraciones del pH, que son los conocidos amortiguadores o buffers. Los amortiguadores son sustancias de compuestos iónicos y moleculares que se encargan de contrarrestar o evitar las alteraciones en las concentraciones de hidrogeniones y de estabilizar el pH en algunas soluciones, como puede verse el ejemplo en esta lámina del plasma sanguíneo, que sus concentraciones de pH pueden estabilizarse por acción de unión del bicarbonato y el ácido carbónico. En esta reacción podemos observar que en el caso de que el ácido láctico libere hidrogeniones o protones de hidrógeno, haciendo que el pH se altere por la concentración de los mismos, la acción del bicarbonato va a impedir que el pH del plasma sanguíneo se altere, es decir, está funcionando como un amortiguador.